daño que produce puede ser compensado y puede generar cambios a nivel de la célula. Pero estos cambios son transitorios. Significa que una vez que nosotros hemos retirado, hemos controlado, hemos eliminado esa noxa o esa influencia negativa, la vuelve la célula nuevamente libre a sus funciones normales. Esa es una lesión celular reversible o letal. Y la lesión celular irreversible o letal se produce cuando los mecanismos de compensación o aquellos mecanismos de adaptación que hemos mencionado han sido superados. Entonces, se producen lesiones a nivel de la célula ya, que son irreparables, terminan con lo que es la muerte de la célula. Por eso son una lesión celular irreversible. Ahora bien, en toda lesión celular, esto hay que aclarar, hemos hablado que tenemos por un lado las lesiones celulares que son reversibles. En ambos casos, en una primera instancia, ya sea en una lesión reversible como irreversible, primero se producen cambios bioquímicos en los diferentes componentes de la célula. Después de los cambios bioquímicos, tenemos cambios morfológicos, es una forma de la célula y entonces los cambios morfológicos necesariamente se tienen que observar a microscopio de luz, ¿no? En este caso. Entonces, ya sea una lesión reversible, primero los cambios bioquímicos, después los cambios morfológicos. Ahora bien, acá hay que hacer una aclaración, que los cambios morfológicos tardan menos tiempo en presentarse en una lesión reversible. Parece mucho más rápido los cambios morfológicos en la lesión celular reversible que en la lesión celular reversible. Bien, entonces, ¿cuáles son los cambios bioquímicos a nivel de la célula? Fundamentalmente se producen en los siguientes componentes, como estamos viendo. Se afecta las mitocondrias, después se afecta el retículo endoplasmico rugoso, se altera la permeabilidad de la membrana celular y después se altera el material genético de la célula, o sea, hay cambios a nivel del núcleo. ¿Cuáles son estos cambios? En la mitocondria. Sabemos que la mitocondria es vamos a suponer que hay una disminución en el aporte de oxígeno, que es la causa más importante de lesión celular, el oxígeno isquémico.
Entonces, la mitocondria es la encargada de generar el ATP, el adenosín trifosfato, que es la energía necesaria para que la célula cumpla sus funciones vitales. Pero para esto necesita la participación del oxígeno. Si el oxígeno está disminuido, se altera la síntesis del ATP. Hay una disminución en la producción del ATP. O sea, se altera la fosforilación o el aerodecadencia. Entonces, hay disminución en la producción de ATP. Segundo organelo afectado, el retículo endoplasmático tuboso. ¿Qué pasa con el retículo endoplasmático tuboso? Es encargado de la producción de las proteínas. Para eso necesita una cantidad o un aporte adecuado de energía, que es el ATP. Si está disminuido el ATP en su síntesis, también empieza a fallar el retículo endoplasmático tuboso y empieza a producir menos cantidad de energía. Tercer componente de la célula que se va a afectar, la membrana celular. Las membranas celulares de los organelos importantes. A nivel de la membrana celular, tenemos una enzima que se conoce como la enzima sodio, potasio, ATP, sodio, potasio. Esta enzima, a nivel de la membrana celular, actúa a la manera de una compuerta. O sea, actúa regulando la entrada y salida de componentes desde y hacia la célula. Pero para que funcione bien esta compuerta, necesita nuevamente que el aporte de oxígeno sea adecuado. Está disminuido el aporte de oxígeno, entonces comienza a fallar esta compuerta. O sea, hay una alteración en la permeabilidad de esta membrana celular. Acá está, esta es la compuerta. Ahí está la sodio, potasio, ATP. O sea, que se altera esto y se incrementa la permeabilidad celular. Entonces ingresa al interior de la célula sodio y no debería estar ahí. Sodio y el sodio se integra en los aminoácidos. Entonces comienza a encontrar mayor cantidad de agua acá y la célula se encuentra filtrada, se encuentra tumefacta, lo que se denomina, por eso, tumefacción celular. Por una alteración en la permeabilidad. La tumefacción celular, entonces, ya estamos definiendo, es una lesión celular reversible. Se da como consecuencia de la alteración en la permeabilidad de la membrana celular e ingreso de sodio y agua interior. Pero es reversible. Si nosotros logramos en esta etapa todavía restituir el aporte normal de oxígeno, esto se va a controlar en la célula la cuarta alteración que se produce, la alteración bioquímica cuarta, es a nivel de hay cambios a nivel del material. Cuando vemos en neoplasias vamos a ver que, por ejemplo, cuando vemos el cáncer de piel, los rayos ultravioleta rupturas de la cadena de ADN.
que pues, a la larga pueden hacer muchas mutaciones con el tiempo y ahí está más pequeño. En el caso de la disminución del aporte de oxígeno, cuando hay hipoxia, isquemia, también se generan los radicales libres, ¿ya? Los radicales que son dañinos para la célula, pueden también producir estructuras material genético, ya, hay daño yo no llevo una frase, pero hasta acá, todos esos cambios que ustedes han visto, esos cambios hasta todo esta etapa, todavía estamos en una condición interesante. Pero, si el daño continúa, si este aporte de oxígeno continúa insuficiente, es inadecuado, esta lesión reversible de manera progresiva va a llegar a una lesión de tipo irreversible, o sea, a la muerte. Se dice el punto del no retorno, porque no hay una etapa exacta, un lugar exacto, no te digo, no, hasta acá es irreversible y ya te digo así. Pero se agrava más la lesión celular o el daño celular cuando se llega a alterar la permeabilidad en la membrana de los exosomas. Esta es la permeabilidad de los exosomas. ¿Qué pasa cuando se altera la permeabilidad de la membrana de los exosomas? ¿Qué tienen los exosomas? Tienen enzimas. Y son enzimas que, para alterarse la permeabilidad de su membrana, salen del exosoma y comienzan a destruir a los componentes estructurales de la célula. Comienzan a destruir los componentes del citoplasma, comienzan a destruir los componentes del núcleo. Entonces, pues ya lamentablemente se convierte en una lesión de tipo irreversible. Termina la muerte celular, ya estas enzimas están actuadas. Cuando se da esta situación, una alteración de la permeabilidad de la membrana de son salida de sus enzimas, y por más que ustedes corrijan esta disminución de la aporte de oxígeno, igual, lamentablemente se va a terminar por muerte de manera progresiva. Bien, todo lo que hemos dicho. Por lo tanto, entonces, ordenelo no es problemático que se requiere de daño celular. También se ha dicho que este tipo de lesión es gradual y se produce por la celular, y lo posible trata de adaptarse a esos cambios o a ese daño, pero lamentablemente hay notas que son tensas o el daño es tan severo que lamentablemente termina con la alteración. Y ahí están los cambios morfológicos durante la lesión celular. Solo se presentan después de un sistema de glucose adecuado. Las manifestaciones morfológicas, o sea, los cambios morfológicos de esta lesión celular es reversible, de la lesión celular es reversible, en esta tarda más tiempo en presentarse que una lesión celular reversible. ¿Qué es la tumefacción celular? Es una lesión celular de tipo
reversible. Entonces, en la putrefacción celular, y cuando buscamos morfológicos, necesariamente tienen que ser estos observados al microscopio, ¿no? Caramba. Entonces, al ser una lesión celular reversible en la putrefacción, los cambios morfológicos se pueden observar al microscopio en minutos, además, que se presentan de manera rápida, diferente a lo que sucede en el infarto de miocardio. ¿Qué es el infarto de miocardio? Infarto es sinónimo de qué? Infarto es igual a necrosis. O sea, cuando hablamos de infarto, estamos hablando de necrosis, estamos hablando de lesión celular irreversible, estamos hablando de muerte. Esta es una lesión de tipo irreversible. Y vean acá, en el infarto de miocardio, la lesión irreversible ya se ha instalado 20 a 60 minutos después de que se ha producido esta isquemia, o sea, una disminución del aporte sanguíneo al miocardio. Pero los cambios morfológicos al microscopio recién se pueden observar 10 a 12 horas después, tarda mucho más tiempo presentar estos cambios morfológicos en una lesión. Entonces, en este espacio de tiempo que tiene que arreglar, una persona se hace un infarto, cuando está llegando no está llegando sangre al músculo cardiaco. Efecto rápido. Lamentablemente estos sucesos se presentan a veces en el domicilio, por falta de conocimiento que deja pasar. Lamentablemente el paciente llega a la emergencia infartada y ya se ha instalado la necrosis. Pero hay esa ventana, ese espacio. Pues rápido pues bloquear, esa arteria coronaria está obstruida por un tomo, puedes desbloquear y nuevamente el aporte de oxígeno y evitas las veces no sucede eso, peor en los medios. Hay que considerar algunas características en relación a las lesiones celulares. Las modificaciones celulares dependen del tiempo de la intensidad. ¿Qué tiempo? ¿Cuándo? ¿Qué se puede sentir? ¿Qué tiempo es el músculo cardíaco no le ha llegado sangre? Si le ha llegado por ahí 15 minutos, si estudiamos la oportunidad, no va a ser reversible, va a ser reversible. Después de 30 minutos o una hora más, lamentablemente. Las reacciones de la célula a una noxa dependen del tipo de noxa y la gravedad del daño de la noxa. Claro, podemos hablar de las toxinas. Hay insectos que no son toxinas, que son letales, que actúan sobre el sistema nervioso. Mucho se habla, por ejemplo, yo también lo la película cuando un amigo negro, que hará un poco de daño. A veces es daño. Otras toxinas de serpiente, venenosas. Y también al otro lado hay otras toxinas que generan los insectos que por ahí simplemente te van a provocar un hinchazón, un jabón en la piel y que van después pasando. Tiene mucho el tipo de noxa y de la intensidad química que es el noxa sobre el tiene dos de reversible, son consideraciones que se las demasiado. También, pero es importante considerar la resistencia de algunos tejidos musculares que ustedes ven ahí,
El músculo esquelético es más resistente a la disminución del aporte de oxígeno o flujo sanguíneo en la relación músculo cardíaco, que es más delicado. Los músculos ofrecen más resistencia. También depende de estas lesiones de las modificaciones celulares del tiempo y de intensidad de la lesión. Las células del túbulo controlan a nivel del riñón. Puede sufrir daño, pero ese daño puede ser irreversible si este aporte próximo así duró hasta 20 minutos. Pasados los 20 minutos se va a consumir. Pero los hepatocitos son células bastante resistentes al daño. 1 a 2 horas puede resistir y estar en un proceso de lesión reversible por intoxicación por el beta-glucuronato. Pasado de hasta 1 a 2 horas está en el periodo de reversible. Después de eso ya es una lesión reversible. Y bueno, las neuronas que son las más sensibles, ¿no?, a la hipoxia. Solamente 3 a 5 minutos pueden estar en el aporte de oxígeno. Pasado este tiempo hay muerte de estas neuronas. Lamentablemente ustedes saben que las neuronas no pueden ser traspasadas. Entonces tienen muchos factores. En definitiva, cada uno de los factores puede producir daños reversibles o irreversibles dependiendo de la intensidad, el tipo de influencia negativa. Entonces, claro que se ha adelantado las presentaciones de estos días. No vamos a ver de cuánto se tomado mi hipoxia, pero ya que está ahí, lo explicaremos. Son todos los cambios, en gran parte ya les he mencionado aquellos, o va a ser una enfermedad que se producen dentro de la célula como consecuencia de la influencia negativa. Entonces, el primer organelo en ser afectado, ahí están las mitocondrias, donde se distribuye la síntesis del ATP. Esta cadena va afectando los retículos neuronales glucosos. Como que necesita energía necesaria para los proteínas, para estar teniendo energía, distribuir la proteína. Tercera estructura de célula será afectada, la membrana de la célula y la membrana de los organelos, para darle importancia. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente se altera la permeabilidad de la membrana celular. Acá está la bomba de sodio glucosa de gas. Y la distribución empieza a fallar. Ingresan diferentes componentes de la célula. Ingresan mucho sodio, que al agua. Entonces, entra la célula en una lesión de tipo reversible, que es la hemostasis celular. También hemos dicho que se altera la permeabilidad de los organelos. Y entonces, también ingresa desde fuera de la célula al interior calcio. De las mitocondrias sale hacia el citoplasma calcio y de los ribosomas del núcleo sale calcio. Produciendo, como es acá, el calcio en el citoplasma. ¿Qué hace eso? Produce una acidificación del calcio. Y esto va a favorecer otra situación. Los lisosomas hemos dicho que alteran su permeabilidad de la membrana y salen las enzimas fibrolasas hacia las enzimas. Como son fibrolasas ácidas, se favorece, se fortalece su acción de esas y entonces salen, ahí están las enzimas, ATPasas que dañan el ATP aún más, las fosfolipasas que van a destruir los fosfolípidos a nivel de la célula, las proteasas que van a destruir a las proteínas, las moléculas que van a afectar el nivel de. Entonces, los humanos son las enzimas
ese es un ordenado y viceversa. Estas son las expresiones morfológicas de una reflexión de versículos en las más pequeñas. Edema celular, lo que hemos hablado, será tumefacción. Una citoplasmática, lo que son una especie de vacuolas de citoplasma, eosinofilia citoplasmática, o sea, el citoplasma se torna más rojo.